El exorcismo, una práctica ancestral y temida, busca confrontar y expulsar entidades malignas que poseen o atormentan a individuos. No es un simple ritual, sino una batalla espiritual, un enfrentamiento entre la luz y la oscuridad. A lo largo de la historia, diversas culturas y religiones han reconocido la existencia de fuerzas oscuras que buscan corromper el alma humana y han desarrollado sus propios métodos para combatirlas. Esta lucha contra lo desconocido, contra entidades que desafían nuestra comprensión, es una constante en la historia de la humanidad. A pesar de las diferencias culturales y religiosas, el exorcismo emerge como un denominador común, un testimonio de la batalla eterna entre el bien y el mal. 10 tipos de exorcistas. Exorcistas católicos. El catolicismo, con sus raíces profundas y tradiciones milenarias, ha sido testigo de innumerables enfrentamientos con el mal en su forma más pura. Los exorcistas católicos, guardianes de esta tradición, llevan a cabo una lucha silenciosa pero intensa contra entidades demoníacas. Desde tiempos antiguos, la Iglesia ha establecido rituales específicos para expulsar a estos seres del abismo. El Rituale Romanum, un manual de exorcismos, describe con precisión cada paso, cada palabra, cada gesto, diseñados para someter a las fuerzas oscuras. Sin embargo, no todo es tan sencillo como recitar oraciones. Los exorcismos pueden durar horas, días o incluso meses, y no están exentos de controversia. Se han reportado casos de posesos que muestran una fuerza sobrehumana, hablan lenguas desconocidas o revelan secretos imposibles de conocer. Pero también hay críticos que cuestionan la autenticidad de estos eventos, sugiriendo explicaciones psicológicas o médicas. En medio de este misterio, emergen figuras como la del padre Gabriel Amort, el exorcista más famoso del Vaticano. Durante su vida afirmó haber realizado miles de exorcismos, enfrentándose a demonios y al mismo Satanás. Sus relatos, llenos de detalles escalofriantes, han dejado una marca indeleble en la historia del exorcismo católico. Aunque muchos lo ven como un héroe, otros lo critican, alegando exageración o incluso engaño. Lo cierto es que el mundo de los exorcistas católicos es un abismo de misterio, fe y confrontación contra el mal en su forma más cruda. Exorcistas en religiones africanas. En el continente africano, donde la tierra y el espíritu han mantenido una conexión inevitable, las religiones tradicionales han enfrentado lo sobrenatural desde la antigüedad. Cada etnia, con sus propias creencias y rituales, ha desarrollado métodos para lidiar con entidades malignas que perturban el equilibrio del mundo espiritual y físico. Los Yoruba, por ejemplo, creen en la existencia de Ajogun o Ajogun, fuerzas negativas que causan enfermedades y desgracias. Para combatirlos, los sacerdotes invocan a los orishas, deidades protectoras en ceremonias intensas donde la música, el baile y los sacrificios son esenciales. En contraste, los zulúes de Sudáfrica tienen al Sangoma, un chamán que utiliza huesos y otros objetos en rituales de adivinación para identificar y expulsar espíritus malignos. Un dato menos conocido es que en algunas culturas se cree que los espíritus de los antepasados pueden poseer a los vivos si no se les rinde el debido respeto. Estas posesiones no siempre son vistas como malignas. A veces
se consideran mensajes de los antepasados que deben ser interpretados y entendidos. Los rituales varían enormemente. Algunos incluyen el uso de hierbas y pociones, otros requieren sacrificios animales y algunos más se basan en trances inducidos por tambores y cánticos. Lo que todos tienen en común es la creencia de la existencia en un mundo espiritual paralelo al nuestro, lleno de entidades que pueden influir, tanto para bien como para mal. En este universo espiritual africano, el exorcismo no es simplemente una lucha contra el mal, sino un intrincado baile entre dos mundos, donde la sabiduría ancestral y la conexión con lo divino son las armas más poderosas contra las sombras que acechan desde el más allá. Exorcistas en religiones afroamericanas. Santería, candomblé, vudú. En la santería, los babalawos o sacerdotes realizan ceremonias de limpieza conocidas como despojos. Estos rituales buscan expulsar espíritus malignos o energías negativas. Utilizan elementos como agua, hierbas, ron, tabaco y sacrificios de animales para purificar a la persona afectada. Es polémico el hecho de que, en casos extremos, se recurra a sacrificios más complejos para combatir entidades poderosas. El candomblé, por su parte, tiene a los pais o maes de santo como principales exorcistas. En sus ceremonias, realizan danzas rituales para entrar en trance y canalizar a los orishas. Cuando un individuo está poseído por un espíritu maligno, se llevan a cabo rituales específicos de descarrego para liberarlo, utilizando hierbas, baños y ofrendas. En el vudú haitiano, se centra en la relación con los Iowa. Si alguien es afectado por un espíritu maligno, los Ongens o sacerdotes vudú realizan ceremonias de limpieza. Estas pueden incluir cantos, danzas y ofrendas para apaciguar e expulsar el espíritu invasor. Un aspecto polémico es la creación de zombies, donde se dice que un Ongen tiene el poder de capturar el alma de una persona. Exorcistas en religiones nativas. En las profundidades de las culturas nativas americanas, el mal no es un concepto ajeno. Aquí, los chamanes y líderes espirituales guardianes de antiguas tradiciones enfrentan entidades oscuras que perturban el equilibrio del alma y la comunidad. Estos exorcistas no portan cruces ni agua bendita. En su lugar, utilizan herramientas sagradas como plumas, tambores y hierbas medicinales. Sus rituales son danzas hipnóticas y cánticos que invocan a los espíritus de la naturaleza para expulsar a los intrusos malignos. El chamán a menudo entra en un trance profundo, sirviendo como puente entre el mundo físico y el espiritual. En este estado, se comunica con espíritus guías para identificar y combatir la fuente del mal. Las ceremonias pueden durar horas o días, y a menudo implican el uso de sustancias psicoactivas para amplificar la conexión espiritual. Pero no todo es místico. Estos exorcismos también tienen un componente terapéutico. A través de la purificación, el individuo afectado es reintegrado a la comunidad, restaurando la armonía colectiva. Sin embargo, en la era moderna, muchos de estos rituales están en peligro de extinción, amenazados por la globalización y el escepticismo. Aún así, en rincones remotos del continente, los chamanes continúan siendo los guardianes silenciosos contra las fuerzas oscuras, perpetuando tradiciones que han sobrevivido milenios.
Exorcistas ortodoxos. En las sombrías iglesias ortodoxas de países como Grecia y Rusia, el exorcismo se practica como una solemnidad que hiela la sangre. Aquí, la lucha contra el mal no es solo espiritual, sino también una batalla cultural y ancestral. Los exorcistas ortodoxos, con sus largas barbas y túnicas negras, enfrentan a demonios con una determinación inquebrantable, armados con antiguas oraciones y rituales que han resistido la prueba del tiempo. En Grecia, la tradición ortodoxa sostiene que los demonios pueden poseer no solo a individuos, sino también lugares y objetos. Las iglesias y monasterios a menudo albergan reliquias sagradas que se utilizan en rituales de exorcismo, invocando el poder de los santos para expulsar a las entidades malignas. Las oraciones son intensas, repetitivas, diseñadas para agotar y repeler al demonio. Rusia, con su historia rica y a menudo turbulenta, ha visto un resurgimiento en la práctica del exorcismo ortodoxo. Aquí, el rito es un espectáculo sombrío. El exorcista, acompañado de asistentes, recita oraciones específicas mientras el poseído es sostenido firmemente, a menudo gritando y retorciéndose. El agua bendita y el incienso se utilizan profusamente, y el aire se llena de un denso humo que, se dice, ahuyenta a los espíritus malignos. Estos rituales, aunque antiguos, siguen siendo una parte vital de la fe ortodoxa. A pesar de la modernidad y el escepticismo, la creencia en la posesión demoníaca y la necesidad de exorcismos persiste, y los exorcistas ortodoxos continúan siendo figuras respetadas y temidas en sus comunidades. Exorcistas en el zoroastrismo. El zoroastrismo es una de las religiones más antiguas del mundo, nacida en las áridas tierras de Persia. Se centra en la eterna batalla entre el bien y el mal. Ahura Mazda, el dios supremo, y Angra Mainyu, la entidad maligna, están en constante conflicto. En este escenario, los exorcistas zoroástricos desempeñan un papel crucial, siendo los guardianes que mantienen a raya a las fuerzas oscuras. Desde tiempos inmemoriales, estos exorcistas han sido entrenados en las artes sagradas, aprendiendo mantras y rituales específicos para contrarrestar la influencia de Angra Mainyu y sus demonios. Estos rituales no son solo palabras, son acciones poderosas que requieren una concentración y una fe inquebrantables. El fuego, considerado sagrado en el zoroastrismo, a menudo juega un papel central, simbolizando la luz de Ahura Mazda que disipa la oscuridad. Los exorcistas zoroástricos, con sus túnicas blancas y sus rostros serenos, enfrentan a los demonios con una determinación férrea. Utilizan agua bendita, hierbas purificadoras y, lo más importante, textos sagrados del Avesta, recitando versos que han sido transmitidos de generación en generación. Estos mantras, cargados de poder ancestral, son la principal arma contra las entidades malignas. El zoroastrismo, aunque no tan predominante como en la antigüedad, sigue vivo en comunidades dispersas, y en estas comunidades los exorcistas continúan siendo figuras esenciales, defendiendo a los fieles de las garras del mal. En un mundo donde la línea entre la luz y la oscuridad a menudo se desdibuja, estos guardianes se mantienen firmes, recordándonos la importancia de la fe y la resistencia. Exorcistas en el sikhismo. El sikhismo, una religión monoteísta fundada en el siglo XV, en el Punjab,
India, por Gurú Nanak. Se centra en la devoción a un solo Dios y en una vida recta. Aunque no es ampliamente conocido por sus prácticas de exorcismo, hay aspectos dentro de su tradición que abordan la influencia negativa y las perturbaciones espirituales. Los Sikhs creen en la recitación de versos sagrados conocidos como Warbani, tomados del Gurú Granth Sahib, su libro sagrado. Estos versos, imbuidos de poder divino, son recitados para purificar el alma, la mente y el entorno de influencias negativas. No es raro que los Sikhs reciten estos versos en momentos de angustia o perturbación para buscar protección y guía divina. Un dato intrigante es que, en lugar de ver a los espíritus malignos como entidades separadas, el sikhismo a menudo los interpreta como manifestaciones de las debilidades humanas, como el ego, la ira o el apego. Por tanto, el exorcismo en esta tradición es a menudo una implicación de un proceso de autorreflexión y corrección moral. En cuanto a rituales, el sikhismo no tiene ceremonias específicas de exorcismo como las que se encuentran en otras religiones. Sin embargo, la práctica del kirtan, cantar himnos sagrados acompañados de música, es una forma poderosa de elevar el espíritu y alejar las energías negativas. Además, el Amrit, un néctar sagrado, utilizado en ceremonias de iniciación, se considera purificador. Exorcistas en religiones del sudeste asiático. En las profundidades de las selvas y las aldeas del sudeste asiático, en países como Indonesia y Malasia, se encuentran tradiciones ancestrales de exorcismo que han perdurado a lo largo de los siglos. Estas prácticas, a menudo envueltas en misterio y temor, son llevadas a cabo por chamanes y líderes espirituales conocidos localmente como Dukun en Indonesia y Bomo en Malasia. Estos chamanes, a menudo vistos con una mezcla de respeto y temor, son considerados intermediarios entre el mundo físico y espiritual. Poseen habilidades especiales para comunicarse con los espíritus, tanto benignos como malignos. Cuando un individuo es poseído o afectado por fuerzas oscuras, se busca la ayuda de estos chamanes para realizar rituales de exorcismo. Uno de los datos más intrigantes y polémicos es la práctica del Main Puteri en Malasia. Un ritual terapéutico que combina elementos de teatro, danza y exorcismo. Se cree que cura a los individuos de permitirles revivir y confrontar traumas pasados. No obstante, ha sido objeto de críticas y debates debido a su naturaleza intensa y a menudo perturbadora. En Indonesia, especialmente en Java, los rituales de exorcismo Ruqyah se llevan a cabo para expulsar a los jinn o espíritus malignos. Estos rituales a menudo involucran recitaciones del Corán, pero siempre pueden incluir prácticas animistas. Estas tradiciones, aunque arraigadas en la cultura local, no están exentas de controversia. En la era moderna, donde la ciencia y la razón predominan, muchos ven estas prácticas como supersticiones arcaicas. Sin embargo, para aquellos que han presenciado o experimentado esos rituales, su poder y eficacia no pueden ser negados. Exorcistas judíos. El judaísmo, una de las religiones más antiguas del mundo, también tiene sus propias tradiciones y rituales de exorcismo. Aunque no tan conocidos como los exorcismos católicos, los exorcismos judíos tienen raíces profundas en la historia y la tradición de la fe.
Desde tiempos bíblicos se habla de espíritus malignos o dibuks que pueden poseer a los vivos. Estos dibuks o dibuks son almas en pena, espíritus de personas fallecidas que por alguna razón no han encontrado descanso y buscan refugio en los cuerpos de los vivos. La posesión por un dibuk es vista como una aflicción espiritual grave que requiere intervención. Los rabinos capacitados en el arte del exorcismo llevan a cabo rituales específicos para expulsar a estos espíritus. Estos rituales a menudo involucran la recitación de versículos específicos del Tanaj, el uso de amuletos sagrados y la invocación del nombre divino de Dios. En algunos casos, se emplea el uso de un shofar, un cuerno utilizado en ceremonias religiosas para ahuyentar a los espíritus malignos. Uno de los datos más polémicos e interesantes es el caso del exorcismo de Annelies Mitchell, una joven católica alemana. Aunque es más conocida por los exorcismos católicos que se le practicaron, también se sometió a un exorcismo judío, lo que demuestra la universalidad del fenómeno de la posesión y la necesidad de intervención espiritual. Aunque el judaísmo moderno tiende a ser más escéptico sobre la posesión y los exorcismos, estas prácticas aún persisten, especialmente en comunidades más tradicionales y ortodoxas. La lucha contra las fuerzas oscuras y la protección del alma son temas universales, y el judaísmo ofrece su propia perspectiva y herramientas para enfrentar estos desafíos. Exorcistas en tradiciones esotéricas y ocultas. Las tradiciones esotéricas y ocultas, a menudo envueltas en misterio y secretismo, también tienen sus propios métodos para enfrentar entidades malignas y realizar exorcismos. Estas prácticas, lejos de las religiones convencionales, se basan en conocimientos ancestrales, místicos y, a menudo, herméticos. Dentro del ocultismo, el exorcismo no se ve simplemente como la expulsión de un demonio, sino como un enfrentamiento con energías negativas o entidades astrales. Los practicantes utilizan una variedad de herramientas y símbolos, desde pentáculos hasta dagas ceremoniales, pasando por inciensos y elixires específicos. Estas herramientas se consagran y se cargan con energía positiva para enfrentar y repeler lo negativo. Uno de los rituales más conocidos es el ritual menor del pentagrama, utilizado en la tradición de la Golden Dawn y otras órdenes herméticas. A través de gestos específicos y la invocación de nombres divinos, el practicante crea un espacio sagrado, protegido de influencias negativas. Es interesante y polémico cómo, en estas tradiciones, se ve la posesión no solo como una invasión de un espíritu maligno, sino también como el resultado de prácticas mágicas fallidas, maldiciones o incluso ataques psíquicos intencionados. El mundo esotérico reconoce una variedad de entidades, desde elementales hasta egregores, que pueden afectar a un individuo. Otro dato intrigante es la creencia en la magia del espejo, donde se utiliza un espejo consagrado para reflejar y devolver energías negativas o ataques mágicos al emisor. Esta práctica, aunque efectiva, es polémica, ya que juega con el karma y puede tener consecuencias imprevistas. El exorcismo, en sus múltiples formas y tradiciones, refleja una verdad universal: la lucha eterna entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal. A lo largo de la historia y en diversas culturas, la humanidad ha buscado formas de enfrentar y expulsar las fuerzas malignas que amenazan su bienestar espiritual.
Estas prácticas, aunque varían en detalles y metodologías, comparten un núcleo común de fe, determinación y esperanza. En un mundo lleno de incertidumbres y temores, el exorcismo sigue siendo un testimonio de la resistencia humana y la creencia inquebrantable en la posibilidad de redención y purificación. Yo soy el documentalista y esto fue Tipos de Exorcistas.